Observar bien también las diferencias entre, o si las hay, digamos, entre el rostro, escote y cuello. Eso es muy normal que suceda porque ¿qué pasa? Generalmente los productos los colocan, ¿sí? Los productos de uso diario los colocan solo en rostro o a lo sumo un poquito más hacia abajo, ¿sí? Incorporan a veces hasta la mitad del cuello. Entonces, siempre recomendar, ¿sí?, que apliquen también lo que es escote y cuello, porque si no empieza a haber diferencias, ¿sí? Tal vez al principio, cuando son chicas jóvenes, no lo notan tanto, pero en la medida en que pasa el tiempo, cada vez se va acentuando más esa diferencia, ¿sí? Entonces es muy importante. Y también para el trabajo de gabinete, ¿sí? Para el trabajo en cabinas es muy importante que también utilicen los productos que nosotros les recomendamos en escote y cuello, porque nosotros trabajamos esas zonas también, ¿sí? Y es muy importante el apoyo en domicilio por la constancia, ¿sí?, de los productos que nosotros le recomendamos. Entonces, bueno, en el caso de la paciente de hoy, viene la parte más dura. Bueno, tenemos líneas, ¿sí?, en escote que tenemos que trabajar, en cuello lo mismo, ¿sí? Trabajar un poco la definición del óvalo. Ella tiene buenos pómulos, no sé si lo notan, muy bien posicionado, pero si lo ven, por ejemplo, si yo tracciono un poco la piel, suaviza, ¿sí?, la línea del surco, ¿sí? Y se le acentúa más porque también tiene la línea de lo que se le llama marioneta, ¿sí? Entonces, trabajar más que nada en estas zonas para poder suavizar apenas un poquito esas líneas que hace que se vea como la piel más flácida, ¿sí? Líneas en contorno, lo normal, ¿sí? Lo normal, líneas dinámicas, que tiene que ver más que nada con la expresión, pero sí también notamos que puede ser a veces del uso de correctores o de maquillajes un poquito más deshidratado en el párpado inferior, que hace que se le formen líneas. Una vez que nosotros rehidratamos esa zona, eso mejora mucho en la profundidad de las líneas. Lo mismo que en la frente, ¿sí? Fíjense que son líneas que van en curva, tiene que ver seguramente cuando ella levanta, ¿sí?, la ceja, tiene que ver más que nada con la expresión. Y en la forma de dormir también, no, a ver, la voy a ver más de frente. Sí, tal vez sobre el lado izquierdo tiene como un poco más largo el pliegue, pero no sé si tiene que ver con la posición en la que dormís. No, duermo mitad, medio y mitad, toda Sí. la noche los 3 lados. Sí, no tiene como una gran asimetría de un lado y del otro. Eso generalmente está bien tu consulta, porque generalmente hay una diferencia, o cuando hay asimetrías tiene que ver más que nada con la posición en la que uno duerme, sí, se nota sobre todo en los pliegues, pero ella es bastante, bastante simétrica entre una hemicara y la otra. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando salen esas líneas oblicuas en la frente, ¿querés el micrófono? Sí, mejor así te escuchan las compañeras a distancia. Cuando salen estas líneas oblicuas Sí. en la frente, esas no son dinámicas, ¿no es cierto? Que son como así. No, a veces tienen que ver con eso, con la posición de la cabeza cuando uno duerme. Si son oblicuas es muy... No tiene que ver con, como vos decís, con un tema de gesticulación. Y a veces sucede que en las aplicaciones de la toxina botulínica el músculo hace como algún movimiento que también a veces forma alguna línea. Sobre todo he visto las que van por encima de la ceja. Más allá de que hay como
hay una parálisis del músculo, pero ustedes saben que en la toxina también hay otros músculos que tratan de compensar esos que ya no se están moviendo, ¿sí? Nuestro cuerpo es muy sabio en ese sentido, ¿sí? Por eso a veces después duele un poco la cabeza, porque digamos hay otros músculos que tratan de suplir aquellos que se paralizaron, ¿sí? Porque nuestro cuerpo no entiende que lo hicimos por algo estético, ¿sí? Entonces nos pasa en el resto del cuerpo también, cuando nosotros tenemos una parálisis o algún problema, ¿sí? De motricidad, generalmente el cuerpo trata de alguna manera de compensarlo. Entonces en ese caso también. Y a veces pasa, por eso los médicos estéticos que lo aplican, generalmente se hace una segunda consulta después de la aplicación de la toxina, porque ahí se corrige precisamente esas zonas que no terminó de tomar o que necesita ese músculo también paralizarlo. No, yo te preguntaba de personas que no se pusieron nunca botox, que sí son Y mayores, que se le forma. Son personas mayores, por eso. Sí, puede tener que ver con alguna posición, sobre todo al dormir o algo, sí, es más esporádico, digamos, que pase. Por eso preguntaba. Bien, bueno, en ella vamos a trabajar entonces alguna de las máculas. Bueno, ya estuvimos viendo entonces bien las zonas. Vamos a ir a camilla entonces. ¿Cómo? La edad también. También la edad. También la edad. Bueno, recordemos siempre, como estuvimos viendo desde un inicio, la posición del paciente en la camilla, eso es muy importante. Los brazos a los costados, relajados. Ayudamos también a que apoye los omóplatos bien sobre la camilla, que relaje los hombros. Las piernas también sin cruzar, alineadas con el resto del cuerpo y la cabeza. Vas a levantar un poquito. Otra vez. Justo nunca me maquillo y me puse la línea. Ahora desmaquillamos. Bien, bueno, acomodamos bien la vincha para proteger el pelo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar vamos a desmaquillar primero entonces. Perdón, me voy a higienizar primero las manos. Recuerden siempre, para lo que es técnica, las uñas cortas, ¿sí? Porque puede molestar. Y vamos a utilizar, para desmaquillar primero, vamos a desmaquillar un poquito contorno. Vamos a utilizar el agua micelar, la Cellular Contour, ¿sí? Que tiene aquacactín y aceite de almendras. Ustedes este agua micelar lo pueden utilizar tanto para lo que es contorno de ojos, como también para pieles sensibles, para pieles con rosácea, para pieles reactivas. Entonces, apoyamos de un lado y del otro. Nos vamos a ayudar de un hisopo para poder peinar las pestañas y que se pueda retirar más cómodamente también para el paciente, que a veces le molesta cuando le retiramos el maquillaje. Con la utilización de estas aguas micelares es muy fácil retirar el maquillaje sin demasiado arrastre.
limpiamos peinando las pestañas. Y retiramos también de párpado inferior si vemos que también tiene algún tipo de crema de corrector. Abrí los ojitos. Delineador, retiramos también. Vamos del otro lado. Cerralos. Es muy importante que retiren el maquillaje y que, digamos, que se tomen ese momento para retirar bien. ¿Por qué? Porque también trabajamos con la técnica sobre contorno de ojos, ¿sí? No es recomendable trabajar sobre zonas donde estén dispersos el pigmento, ¿sí? Del maquillaje. Mejor siempre retirarlo, tomarnos ese momento, porque muchas veces vienen a gabinete después de su trabajo, entonces es muy común que estén maquilladas. Si sabemos que vienen directamente desde su casa, tranquilamente podemos pedir que vengan sin maquillar, ¿sí? Bien. Retiramos suavemente. Cérralos. Bien. Y también lo que es párpado móvil. Perfecto. Bien. Para rostro, como este primer protocolo está orientado a una piel grasa, ¿sí? O de base grasa, vamos a utilizar la Cellular Purifying, ¿sí? Todas las aguas tienen aquacactin, ¿sí? Que es un activo que es descongestivo, que ayuda a unificar y equilibrar la piel. Y puntualmente la Purify tiene un activo que se llama Fluid Pure, que lo que hace es equilibrar lo que es la oleosidad de la piel, la secreción sebácea. Entonces es ideal para equilibrar pieles oleosas y obviamente nos ayuda a retirar los restos de maquillaje, los restos de polución. La aplico siempre a través de discos o en este caso de compresas de algodón. Lo aplicamos arrastrando suavemente. Bien. Con el agua micelar podemos cubrir todo lo que es escote, cuello, rostro, ¿sí? Y maquillar completamente todas las zonas. Bien. Vamos a continuar con el scrub. El scrub con silicatos naturales, ¿sí? Con un vehículo que ayuda también a un buen desplazamiento de las partículas. Recuerden que son partículas que son heterogéneas, ¿sí? Algunas son un poquito más grandes, otras más pequeñas. Entonces, las más grandes son las que más podemos palpar. Las más pequeñas son un poquito más imperceptibles,
pero curiosamente son las que más abrasión hacen, entonces tenemos que tener en cuenta que en la medida en que lo vamos trabajando, también van trabajando esas pequeñas partículas que no estamos sintiendo tanto. Entonces le vamos a dar aproximadamente unos 3 minutos para trabajar el scrub. En esos 3 minutos ustedes van a ir viendo cómo el vehículo se va absorbiendo sobre la piel. En el caso que la piel esté un poco deshidratada, va a tomar, ¿sí?, parte de ese producto. Entonces, si voy, digamos, un trabajo que necesita un poquito más de abrasión y necesita un poco más de tiempo, lo que hago es mojar los dedos en agua o brumizar, ¿sí?, con alguna de las lociones, como para poder darle un poco más de tiempo, sobre todo a las zonas que hoy notábamos que ella tenía un poco más oleosas, que era la zona T. Bien, y retiro. Retiro con agua a temperatura ambiente. Trato de no utilizar ni agua tibia, ni agua caliente. Como para no alterar la piel ni levantar temperatura. Piensen que después también vamos a trabajar con maniobras que son estimulantes, entonces trato de evitar todo aquello que me sume temperatura, ¿sí?, al tratamiento y a la secuencia que estoy aplicando. Bien. Retiro con agua. Voy a secar. Con tisú. Siempre utilizo descartables. Apoyo la mano, no arrastro. Y lo que voy a hacer es terminar de retirar con una compresa seca. Voy a ver que ninguna de esas partículas más pequeñas queden adheridas. Retiro suavemente pasando la compresa de algodón. Pueden tener también alguna brocha suave. Al no ser tan perceptibles, a veces pueden quedar y con el masaje y la fricción siguen trabajando, ¿sí? Bien, retiro entonces. Perfecto. Muy bien. Fíjense ya con la remoción que hicimos, cómo cambia la luminosidad de la piel, ¿sí? Eso generalmente sabemos que nosotros tenemos una exfoliación natural, no siempre es pareja en todas las zonas, con lo cual cuando vamos removiendo, ¿sí?, con un scrub, con algún pulidor, lo que hacemos es unificar, ¿sí?, el relieve de la piel y retirar esas células muertas que generalmente lo que tienen una apariencia en la piel como más cetrina, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar al peeling. En el peeling vamos a aplicar, en este caso, para lo que es máculas, vamos a aplicar el micropeeling. El micropeeling
tiene ácido glicólico, fítico y ascórbico, ¿sí? Entonces trabajamos bien en profundidad sobre las manchas. Como les decía, como nos estamos acercando ya más a una época en donde no vamos a poder utilizar o no vamos a poder trabajar tan en profundidad con ácidos, lo que voy a hacer es aplicarlo sobre las hiperpigmentaciones, sí, puntualmente. Entonces, vamos a ver en ella dónde se localizan, ¿sí? La vamos a aplicar puntual con un hisopo. Y la vamos a trabajar, ¿sí? Apenas unos minutos también con hisopo. Zonas que pueden estar también más engrosadas. ¿Sí? Como mentón, nariz. Aplico entonces con el hisopo para ser más precisa. Enfrente también encontramos algunas. Entonces las trabajo puntualmente, ¿sí? No aplico en todo el rostro, sino puntualmente sobre aquellas zonas donde encontramos las máculas. Trabajo con el hisopo. Previamente hice el afinamiento de la capa córnea, entonces el blend puede trabajar mejor. Podría ser también una punta, ¿sí? Suave, una punta de diamante suave. De un lado o del otro. Me fijo entonces dónde se ubican y las trabajo puntualmente. Una vez que las trabajé, puedo dejar, ¿sí? Pasar unos minutos. Unos 5 o 10 minutos, dependiendo también la tolerancia del paciente. Esto, por ejemplo, también lo puedo aplicar en pacientes que necesite posteriormente hacer alguna extracción, ¿sí? Y de repente puedo elegir el bioregulador y lo aplico en mentón, ¿sí? Y en nariz. Después trabajo, ¿sí? Con la mascarilla y demás, pero también me facilita, ¿sí? Para que pueda hacer la extracción de forma más, más adecuada, sin tanta presión, ¿sí? En un biotipo graso siempre pueden también tener ese recurso, ¿sí? Más allá de que estén trabajando peeling, a eso voy. Lo pueden dejar unos 3 minutitos y lo retiran y eso hace que les facilite a la extracción. Bien. Perfecto, entonces lo trabajé unos minutos y lo que voy a hacer ahora es trabajar con la Specific Mask, porque ya voy a ir hacia la técnica, ¿sí? Como la Specific Mask, ustedes saben que tiene un pH de 5.5. ¿Sí?
tiene un pH de 5.5, entonces lo que voy a hacer es aplicarlo por sobre el peeling, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma va a normalizar, ¿sí? El pH, lo va a dejar en un 5.5, que es el pH ideal para la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre un 3.5 en este momento, ¿sí? Que es el peeling. Ahora, aplicando la máscara, lo normalizo aplicando una máscara de 5.5. ¿Sí? Eso lo aclaro porque todos van a decir, pero ¿cómo? Si no se retira el peeling, ¿sigue trabajando? No, se normaliza con la máscara, ¿sí? Entonces voy a aplicar, como hacemos siempre, en todo el rostro. Trabajo con las manos. Para aquellas que están acostumbradas a trabajar con pincel, también pueden hacerlo. A mí me parece mucho más higiénico siempre utilizar los dedos directamente. Aplico una cantidad y siempre recuerden de reservar en un recipiente cerca más producto para ir agregando en la medida que se va absorbiendo con el masaje, ¿sí? Puedo aplicar la Specific también en el contorno, en los labios. Y en escote y cuello sí que también vamos a trabajar. Bien, entonces dijimos que íbamos a hacer una combinación de técnica. Vamos a comenzar siempre, una vez que esparcimos bien el producto, por escote, ¿sí? Puedo ayudarlo con respiraciones, ¿sí? Para comenzar antes más relajado, ¿sí? En el masaje. Entonces vamos a tomar aire en el pecho, sostenemos, sacamos el aire, ayudo a liberar todo el aire, vuelvo a tomar, mantengo, saco el aire por la boca, muy bien. Una última vez. Y relajo. Muy bien. Abrimos eso, los bracitos. Vamos a comenzar entonces con el effleurage, ¿sí? Voy hacia un lado, hacia el otro. Es una forma también de poder esparcir el producto y del primer contacto, ¿sí? Con el paciente. Una vez que esparzo, voy a ir a la maniobra del llamado, que la hemos visto, ¿sí? En todas las secuencias. El llamado es importante también para poder estimular toda la parte ganglionar, sobre todo las más fuertes, como la zona de axila. Entonces hago varias repeticiones para poder generar un buen estímulo. Y me voy hacia atrás envolviendo los deltoides, estirando un poquito el cuello. Fíjense cómo absorbe
aquellas personas, volviendo a lo que comentábamos hoy, que tal vez no aplican los productos en cuello y escote, generalmente absorbe mucho más porque están más deshidratados, ¿sí? Bien, vamos al abanico. Es una maniobra de Payot. Voy hacia un lado, hacia el otro, extiendo bien. Recuerden que en ella teníamos dos líneas, ¿sí? Cuando se sentaba, entonces eso, todas estas maniobras también me ayuda a poder trabajarlas bien y alisar la zona donde tiene esos, o donde se están formando esos pliegues. Bien. Voy a ir al masaje combinando, mejor dicho, cuello y trapecio, ¿sí? Entonces voy a ir al pulgar. Esto lo veíamos sobre todo en bioreactivador, ¿sí? Y en shiatsu. Entonces vamos a ir con el pulgar hacia la base del occipital. Giro y enfundo el músculo, ¿sí? Trapecio. Voy a ir hacia arriba, ¿sí? Sostengo, giro la mano y bajo sobre el trapecio. Subo. ¿Molesta la presión? No. Sí, siempre hay que preguntar el tema de las presiones porque no siempre al paciente sí le gusta una presión fuerte, ¿sí? A veces pueden tener contracturas, que eso duele. Y como no estamos trabajando un tratamiento de masaje descontracturante, no estamos apuntando a eso, entonces tiene que ser agradable, ¿sí? Tiene que ser agradable. Bien, voy a ir hacia el otro lado, giro la cabeza. Bien hacia la base del occipital. Y tomo con toda la mano el músculo, ¿sí? Ayudar a relajar. También el hecho de las presiones, ¿sí? Sobre el músculo ayuda a mejorar la tonicidad, ¿sí? Eso recuerden siempre, ya sea estimulándolo, generando bombeos, ¿sí? Presiones, percusiones, todos esas maniobras, esos movimientos ayudan al despertar del músculo, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos la parte muscular también incentivamos a una mayor irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces mejora la calidad también del músculo, no solo la tonicidad, sino ayuda también a nutrirlo mejor. Ya que mejore, ¿sí? en su totalidad de sus condiciones, ¿sí? La totalidad de sus condiciones. Bien, vamos a acomodar un poquito mejor la vincha. Vamos a ir hacia espalda, y una de las maniobras de Payot, ¿sí? Que es la cuchara. Me voy a parar. Voy hacia la altura de los omóplatos, entre el omóplato y la columna, ¿sí? Ahí me ubico, las manos están de forma cóncava y voy a ir hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Una hacia abajo y la otra hacia arriba. Me muevo en la misma dirección para no estar tensa, para no recargar peso en mis hombros. Voy subiendo, subo también hacia los laterales de la cervical y nuevamente me quedo sobre la base
del occipital, ¿sí? Puedo repetir varias veces. Ahora por una cuestión de tiempos no me voy a detener demasiado en cada una, pero es un movimiento muy agradable para el paciente, ¿sí? En el comienzo. Hoy les mencionaba, ustedes no necesariamente tienen que hacer toda una secuencia de masajes. Ustedes pueden incorporar, por ejemplo, esto al inicio. Pueden incorporar este tipo de masajes más relajantes o descontracturantes en el momento de la máscara, ¿sí? Pueden ir incorporándolos en diferentes momentos. Bien, vamos a ir hacia cuello. Y también otra de las maniobras que ya hemos visto, que trabaja sobre el esternocleidomastoideo, es la tijera. Y como tiene vibración, es una de las que más cuesta. Hasta el momento entonces estamos estimulando, ¿sí? Mucho la parte muscular, ¿sí? Estuvimos trabajando el trapecio, ahora vamos a estimular el esternocleidomastoideo. Son músculos que sostienen la cabeza, ¿sí? Entonces si tenemos toda esta zona más reforzada, todo esto también se va a sostener mejor, ¿sí? Sobre todo por la posición de la cabeza. Muchas veces tiene que ver con los pliegues que se forman. De un lado y del otro, recuerden siempre no los dos al mismo tiempo. Trato de tener mucho cuidado con confundir el esternocleidomastoideo con otras zonas, ¿sí? Sobre todo lo que es el paquete vasculonervioso. Solo trabajo con vibración sobre la parte muscular. Para aquellas personas que tengan alguna afección en la tiroides, trabajo menos repeticiones, ¿sí? Trato de lo que es cuello, no trabajarlo tanto, ¿sí? Bien. Refuerzo con producto. Y voy a trabajar lo que es doble mentón. Si veíamos en ella que decíamos, bueno, trabajar un poco en lo que es la definición del óvalo, que muchas veces tiene que ver con el trabajo, sí, o con grasa acumulada que se puede encontrar en el doble mentón. Eso hace peso, tracciona la piel hacia abajo, más allá de la flacidez que podamos encontrar, ¿sí? Y eso hace que se desdibuje más los bordes. Que eso incluso es muchas veces una forma del rostro también. Piensen que hay chicas que son muy jóvenes y que también ya tienen esa forma de rostro, ¿sí? Que no está tal vez los bordes o el maxilar tan definido, ¿sí? Sino que es más pronunciado, ¿sí? El doble mentón, y es algo que ya viene como en parte de su fisonomía, ¿sí? Bien, entonces, para trabajar doble mentón, primero vamos a trabajar con la marcación del óvalo. Entonces voy a ir por debajo, entrelazo y marco, ¿sí? El óvalo. Lo marco desde abajo, ¿sí? Desde arriba con el pulgar. Entrelazo las manos. Cuando llego hacia el mentón, me retiro con el resto de los dedos por debajo, el pulgar por arriba, como les decía. Ejerzo cierta presión, sí, para poder mejorar la marcación. Siempre por debajo del hueso, ¿sí? No hay que tener miedo porque es muy agradable. Sí hay que tener cuidado, sí, con la falange cuando comienzo.
sobre todo en cuellos que sean como más cortos, ¿sí? Donde no tengo mucho espacio. Bien. Vamos a trabajar entonces la maniobra de doble mentón, la número 1, con las falanges. Ven que se desenganchó el micrófono. Ahí estamos. Bien, estábamos acá. Entonces, de esta forma trabajo también como si fuera un amasamiento, ¿sí? De la zona más con más cúmulo graso, ¿sí? Entonces puedo trabajarlo incluso también de forma local, por ejemplo, con espirulina, ¿sí? Con un activo como espirulina, que ustedes lo tienen en los activos concentrados. Y puedo hacer incluso dentro de cualquier otro tratamiento, ¿sí? Puedo hacer esta parte, esta zona, con estos movimientos para trabajar doble mentón. Por ejemplo, podría complementarlo después del trabajo de reducción como estoy haciendo en un tratamiento con radiofrecuencia después para tensar la zona, ¿sí? Con un lipoico, por ejemplo. Estoy mencionando los activos. La espirulina, sí. Me dicen espirulina si no tiene tiroides. Sí, en realidad, por aplicarlo, digamos, una sola vez no debería tener una afección, ¿sí? Distinto sería que yo se la diera para su casa, ¿sí? Para aplicarla todos los días. No son tratamientos de repente que se hacen, por ejemplo, si fuera un corporal y aplicar algas, ¿sí? Que un corporal uno lo hace 2 veces, hay chicas que van 3 veces a la semana a hacerse un tratamiento, ahí sí, ¿sí? Pero para una sesión que tal vez es más esporádica, con una sola vez no tendríamos ningún inconveniente. Obviamente hay que prestar atención cuando qué productos le doy para el apoyo a domicilio, que ella lo usa seguramente 2 veces al día, todos los días. Bien, entonces, trabajé bien, sí que era una zona que me interesaba. Voy a trabajar ahora doble mentón, marcando bien por debajo del hueso para darle definición, sí, a lo que estuve trabajando previamente con el amasado, ¿sí? Esto es muy buen complemento también cuando los médicos incluso aplican y trabajan con mesoterapia estas zonas, ¿sí? Reduciendo también doble mentón. Nosotros podemos complementar, así como lo hacemos en corporal, ¿sí? Podemos complementar con drenaje de esta zona posterior, ¿no? En otras sesiones. Con este masaje como más reductor, ¿sí? Trabajando también con radiofrecuencia para tensar, para aquello que va reduciendo también la piel se vaya retrayendo. Ayuda mucho también las vendas de yeso. Las vendas de yeso. Son fantásticas. Cuando estaba armando esta secuencia recordaba eso. Recordaba las vendas de yeso, sí. Si tienen algún tipo de parche también, hoy en día se utiliza también mucho o vendajes con algún activo, ¿sí? Por debajo y algo que ayude a modelar. Embeber la cinta de yeso con la espirulina o con el lipoico, eso no Claro. se me había ocurrido. O la pincela, ¿quieren decirlo con el micrófono?
estaban hablando de las vendas de yeso e incluso escuché que se combinan las dos cosas, los parches con las vendas. Dice que dan unos resultados bárbaros. Sí, lo que pasa es que los parches son carísimos. No, sí son no, Sí. pero lo estaba nombrando justo María Lau. Sí, se puede aplicar eso y si no, No, los parches como transdérmicos. decían, Los parches. como decían, ¿cómo es tu nombre? Silvia, Inactivo para- se pueden beber una gasa y aplicar, por ejemplo, con la espirulina o con el lipoico, ¿sí? Y arriba colocar el yeso. Pero eso lo tienen, o sea, tienen que saber la técnica como para poder aplicar el yeso y que quede bien uniforme, porque a veces también pasa que queda desparejo y eso tampoco es favorable. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran, en algún momento lo vamos a ver, si ustedes tuvieran también una gasa y lo quieren sostener, también puede ser, ¿sí? Estoy haciendo como el movimiento, pero sería como esto, ¿sí? Sostener ahí, incluso cuando ustedes le dejan la máscara, ¿sí? Lo pueden utilizar traccionando y también ayuda a modelar el óvalo. Hay unas que se duermen, dice. No las he visto. Pero bueno, es una forma. Averigua dónde se compra. Es una forma. Bueno, después de 35 años tu marido te banca. Bueno, vamos entonces ahora sí a rostro. Para comenzar sobre rostro elegí el elevador número 1 y número 2, que son maniobras de Payot, ¿sí? Me interesan sobre todo en el rostro de la paciente porque habíamos mencionado el tema de la marioneta, ¿sí? Ese pliegue que se forma hacia abajo y el surco, ¿sí? Entonces en el caso de ella vamos a elegir los elevadores para poder trabajar bien la zona que le afecta. Entonces, comienzo desde la borla del mentón, subo hacia la aleta de la nariz. Subo a través del modiolo y luego por el surco nasogeniano. El elevador número 1 también me ayuda a todo lo que es las líneas, ¿sí? Que generalmente atendemos más las peribucales superiores, pero también tenemos que ver las inferiores. Bien, trabajo elevador número 2, que completa con contorno de ojos. Recuerden que puedo trabajar cómodamente con la Specific sobre contorno. Si no estuviera trabajando con esta máscara, sí igualmente tendría que aplicar algún producto para que deslice bien las manos, ¿sí? Los dedos. Recuerden que siempre tiene que tener una buena cantidad, ¿sí? Generosa de producto cuando estamos aplicando el masaje, ¿sí? Tiene que haber buen deslizamiento. La piel no tiene que ser traccionada. Bien, lo trabajo bien intenso porque es una zona que me interesaba. Y después de los dos elevadores, vamos a trabajar con percusión para empezar a lograr una estimulación mayor de todas las zonas. El entrecejo. Trabajo también sobre la línea de la ceja. El contorno de los ojos, ¿sí? En sus laterales. Bucinador. Macetero. En ella el macetero es uno de los músculos que pesa mucho, ¿sí? Porque es un músculo que es más grande, tiene más peso.
Entonces, si logro tonificarlo, también me va a ayudar a definirle el óvalo. Bien. Vuelvo. Hay que tener en cuenta que tenés todavía el peeling abajo con esta máscara y... Claro, pero el peeling abajo, desde el minuto en que coloqué la máscara, se normalizó. O sea, ya no tengo. Por eso lo dejo los 10 minutitos, o 5 o 10 minutos que corresponde al peeling, ¿sí? No es necesario retirarlo. Puedo trabajar sinérgicamente con la máscara, pero ya lo llevé a un 5.5, ¿sí? Que era lo que les explicaba hoy, que no es necesario retirarlo si yo le voy a aplicar este producto por sobre, ¿sí? Lo que no... Si le hubieras puesto una dinámica. Exactamente, era lo que les iba a decir. Si yo le hubiese colocado una Dynamic Dual, solo tengo, si dejé 5 el micropeeling, tengo 10 minutitos como mucho de máscara. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia con la Specific? A ver. Más peeling. Sigo en el pH de 3.5. ¿Sí? Sigo en el pH de 3.5, por eso no la puedo dejar como dejó la Specific. Pero si ustedes, por ejemplo, estando en una época en donde pueden trabajar de forma más intensa con los ácidos, por ejemplo, en una piel que lo pueda tolerar, una piel engrosada, con, digamos, mayor engrosamiento, como les decía, que puede tolerar tal vez un masaje sobre el peeling, también lo podrían hacer, sobre la máscara peeling, ¿sí? Pero no puedo pasarme de ese tiempo de exposición, sea cual sea el biotipo, sea cual sea la época, obviamente. No puedo pasarme nunca de los 15 minutos como mucho, en total con los 2 peeling, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí podría aplicar un pequeño masaje que me lleve ese tiempo sobre la máscara y sobre el peeling. Y después retirar. Sí, solo hasta que se cumplan, ¿sí? esos minutos. Muchas veces cuando hago los dos, hago drenaje. Haces drenaje. 15 minutos. Muy bien. Entonces combino las dos. Ayuda. Perfecto. Sí, sobre todo en una piel sensible, Sí, trabajando con una además, Dual 2. También es la gente no le gusta. Le pones la máscara y esperes. Le haces algo y la trabajas más. Pero en la Dual 2 esa se puede trabajar. Sí, cualquiera de las dos máscaras peeling se puede trabajar, como les decía, en esa cantidad de tiempo y sobre pieles que puedan tolerarlo, ¿sí? Si no, simplemente se deja la exposición de la máscara y si ustedes quieren agregar algún tipo de masaje, lo hacen en otra sesión con otros productos. Bien, bueno, otra maniobra que me interesa en el caso de la paciente, y vamos con otra de las complicadas, es la vibración sobre el macetero y sobre los cigomáticos, ¿sí? Que es una de las maniobras que ustedes aprendieron con bioreactivador. Entonces, entrelazo los pulgares para dar más firmeza al movimiento. Apoyo una mano sobre la otra. Voy a retirar esto para tener espacio. Apoyo una mano, ahí está, sobre la otra. Y le voy a dar vibración, ¿sí? Sostengo una, la otra. María Laura, solo tocas con los dedos, no con los pulgares. No, el pulgar hace este movimiento, ¿sí? Para dar más, digamos, más estabilidad a las dos manos. Ahí. Y también trabajo cigomático. En ella teníamos la ventaja que su pómulo, fíjense, la posición es ideal, ¿sí? Tiene un buen pómulo y una buena posición, pero igual también lo trabajo para ayudar
igualmente a reforzar, ¿sí? Esa zona. Muy bien. De ese lado, bueno, no lo podemos mostrar porque sería más complicado. Levanta un poquito la cabeza. Porque sería más complicado. Pero si uno lo ve, incluso una en mi cara y la otra, se ve más definido, ¿sí? Con la vibración. Bien, vamos de este lado. Por eso es importante que vayan observando en la medida que va pasando el tiempo de la sesión y los masajes, ¿sí? Una en mi cara y la otra, ¿sí? Que la vayan comparando. Esperen que me voy a parar. Defino también entonces pómulo. En el caso de poder tonificar esta zona, también me suaviza surco, ¿sí? Y también me suaviza marioneta, ¿sí? Entonces hoy trabajamos con los elevadores y con esto también trabajo hacia los laterales, ¿sí? Hoy hacia, digamos, elevando esa zona y ahora hacia el lateral, que sería más que nada hacia las inserciones. Bien. Entonces, voy a ir hacia contorno, trabajo con el planchado de contorno, que es una de las maniobras que aprendimos en Payot. Decíamos que ella tiene apenas, ¿sí? Lo que era contorno de ojos, a diferencia de otras pacientes, entonces tal vez no voy a incorporar tantas maniobras de contorno, simplemente el planchado, que siempre es una maniobra que ustedes la pueden incorporar incluso en todos los tratamientos cuando aplican el producto de contorno de ojos, porque más allá de que nos ayuda al tema de las líneas, como trabaja sobre la zona de las sienes, es bastante relajante también, ¿sí? Entonces cuando aplicamos los productos compensadores y le aplico su contorno de ojos, es una buena maniobra también para que tengan en cuenta en ese momento. La zona de bruxismo. Incluso falanges ustedes lo pueden trabajar, ¿ven? No hemos visto, digamos, alguna secuencia que tuviera, pero sí, si lo trabajo suavemente, se puede trabajar en otras zonas. Y, como decía Silvia, para bruxismo también es agradable. Bien. Vamos entonces ahora a la fricción de la frente, ¿sí? ¿Recuerdan este movimiento en zigzag? Lo trabajo sobre todo para las arrugas que encontramos en la zona de la frente. Una presión, ¿sí? Con la yema de los dedos y voy haciendo movimientos entrelazados. ¿Cómo estamos con el horario? Menos 11:25. Perfecto. Tomo, ¿sí? Desde la parte del... Recuerden siempre ceja, no lo trabajo desde la ceja, sino desde el hueso, ¿sí? Eso me ayuda también a elevar el músculo y en consecuencia la ceja. Voy de un lado del otro. Ayuda a relajar también
recuerden que otra maniobra que no la estamos aplicando ahora es la de, ¿recuerdan la digital? ¿Sí? Digital, que me ayuda también en el entrecejo a relajar cuando de repente está más contracturado. ¿Sí? En este caso lo reemplacé por la fricción porque también puedo trabajarlo, ¿sí? Bien, lo repito varias veces para suavizar bien las líneas. Y una de las maniobras que me interesa mucho para trabajar puntualmente sobre las líneas es la pinza o el picoteo, ¿sí? Que teníamos, ¿sí? Trabajábamos de forma transversal las arrugas. Fíjense cómo ya con todo el trabajo que estuvimos haciendo, cómo se fueron suavizando. Lo trabajo de esa forma, de un lado del otro. En este caso voy línea por línea, ¿sí? Solo donde tengo los surcos, ¿sí? Puedo también trabajar con el picoteo, ¿sí? Un poco más intenso, ¿sí? Recuerdan que era de esta forma, hago más pellizco. Entonces en zonas más grandes puedo trabajar con mayor estimulación con esa maniobra, ¿sí? En el caso de ella, también en lo que es a la altura del modiolo, puedo detenerme ahí para darle más volumen. Eso me va a ayudar con la marioneta. Esta maniobra a mí me interesa sobre todo que la incorporen en la mayoría de los tratamientos, porque en lo que es líneas le ayuda mucho a redefinir. En lo que es surco, que la mayoría, llegado un momento, digamos, lo tiene mucho más marcado. Y en personas mayores, generalmente esto tiende a perder volumen, ¿sí? Bien. Cuello, levantamos un poquito el mentón. En cuello también, ¿sí? Las líneas que observábamos hoy que tenían cuello, que podían también trabajarlas, lo podemos trabajar también con esta maniobra puntual, ¿sí? Como es puntual sobre la arruga, no me incide tanto en todas esas zonas que tengo que tener cuidado en cuello, ¿sí? Solo trabajo eso y ya está, ¿sí? Bien. Hice toda la estimulación, ¿sí? Ya trabajé con toda la parte de rejuvenecimiento, todas las maniobras, ¿sí? Que ella necesitaba para corregir esas diferencias, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, para incorporar como la parte más de relajación, ¿sí? Voy a ir hacia las digitopresiones de shiatsu, como para darle un cierre a mi secuencia, ¿sí? Y también para ayudar a movilizar todos aquellos fluidos, todos aquellos, digamos, todo lo que es la parte linfática, sanguínea, todo lo que aumenté, ¿sí? En la microcirculación. Recuerdan entonces el orificio mentoniano, ahora estoy sobre el modiolo, entonces hago pequeñas presiones,
¿sí? En esas zonas también me ayuda, ¿sí? Esa presión a reposicionar el músculo. En ella también notábamos con ese pliegue. Hacia la altura de las aletas de la nariz. En el orificio infraorbitario. Lagrimal. Supraorbitario. A la altura de la sien. En párpado inferior. Ustedes le dan más tiempo, sí, más tiempo para hacer los bombeos en esa zona. Muy bien. Bueno, para finalizar voy a ir con la vibración, sí, en todo el rostro. Es muy relajante. Muy bien. Y bien. Cabeza. Sí, los bombeos. Lo habíamos visto también en Shiatsu. Podrían hacer también las digitopresiones sobre el cuero cabelludo. Sí, que también las aprendimos. Muy bien. Vamos a acomodar esto. Bueno, fíjense cómo la mayoría de la máscara absorbió. ¿Sí? Eso lo estuvimos viendo igualmente con el resto de los tratamientos. La Specific es una máscara que ayuda muchísimo por la lubricación para el masaje, pero también en la hidratación y en la compensación de la piel. ¿Sí? Sobre todo para las pieles que están deshidratadas, los escotes. Entonces, retiro bien. Retiro todo el excedente. Enjuago igual 2, 3 veces, como para retirar bien todo el excedente que quede sobre la piel, sobre la parte de trapecio. ¿Sí? Recuerden que estuvimos trabajando también, levanta un poquito el mentón, también con producto, para que cuando ella se vista no sienta esa incomodidad que quedó producto. Entonces paso también los algodones por esa zona. Contorno de ojos, que también lo estuvimos trabajando. Bien, y seco bien. Para poder continuar.
Bien, ustedes en estos días estuvieron conociendo parte de las lociones tónicas que incorporó Eudermia. Las lociones tónicas en apoyo en domicilio, ustedes la pueden aplicar obviamente después del agua micelar. En los tratamientos normalmente que no lleven un blend como este de peeling, lo pueden aplicar incluso después del scrub, ¿sí? Y también como tonificante después de las máscaras, ¿sí? Entonces, en este protocolo lo vamos a utilizar como loción tónica después de la máscara. Para este tratamiento elegí el S36, ¿sí? Lo tienen acá para que se vea. Con rosa alpina, que es un activo sobre todo antioxidante. Lo aplico, a mí me gusta aplicarlo con las manos. Pueden brumizarlo, como es el caso del Hydra Intensive también. Pueden aplicarlo arrastrando así con las manos. En caso pueden aplicarlo también con un algodón. ¿Puedes pasar la loción para probar? Sí, ya les paso para que la puedan testear. Bien. Pásenla. Aplico en todo el rostro. Puedo aplicar también hacia la zona de contorno sin ningún problema. Me ayuda a compensar la piel, a rehidratar también, mejorar la condición de elasticidad. ¿Sí? No deja en absoluto brillo. Deja sí una buena luminosidad de una piel de calidad, ¿sí? Que no es oleosidad, ¿sí? Una luminosidad que hace a una piel saludable. Bien, aplico otro de los antioxidantes, que es la vitamina C liposomada. Recuerden que trabajábamos hiperpigmentaciones, ¿sí? También, entonces, este protocolo, más allá de el trabajo que aplicamos para rejuvenecimiento, trabajamos también sobre las máculas. Como es un biotipo graso, voy a saltear la parte de la crema y voy a aplicar uno de los fluidos. En este caso, combinando con manchas y rejuvenecimiento, elegí el retinol, ¿sí? Que en el caso de una piel grasa, el acabado es más mate, ¿sí? Que uno de repente cuando aplica Audaz es un poquito más luminoso. El retinol matifica un poco más la piel. Es más fluido. De día, les diría que en época de radiación más alta lo puedo aplicar en la noche,
¿sí? Con los cuidados siempre del protector y demás. En esta época, tranquilamente lo puedo usar también en el día, ¿sí? Pero ya más llegando época de verano o de radiación más alta, más fuerte, trato que en el día lo aplico otro tipo de producto y lo coloco solo. En la noche, siempre con el cuidado del protector. El glico también de noche. Y el glico también de noche. Bien, fíjense cómo esto que les decía, que es más matificante, ayuda, continúa la luminosidad, pero matifica un poquito más. Bien, como siempre, estuvimos trabajando con ácidos, entonces voy a aplicar protector solar. Elegí el protector con hialurónico, que tiene color. Bien, retiro con un tisú el excedente que pueda quedar. Perfecto. Y vamos a verla. Sí, pero espera que te voy a acomodar esto. Ahí está. Espérame. Ahí. Vamos a ver sentada. Muy bien. Relajá. Eso. Bueno, fíjense cómo disminuyó. ¿Sí? Este trabajo, digamos, lleva varias sesiones, pero no sé si lo logran ver, hay una mejor definición. ¿Sí? Hay una mejor definición. Mucho también en las líneas de la frente. ¿Sí? Se rehidrató esta zona que les decía que seguramente al ser líneas muy finas, ¿sí? Porque tiene que ver más que nada eso con la gesticulación, fíjense cómo al rehidratarse cómo se suavizaron, ¿sí? Pero sobre todo esto, bueno, con el planchado de contorno se suaviza, pero no hicimos ni picoteo ni nada, y sin embargo, ¿sí? Suavizó. Tiene que ver mucho con la hidratación, ¿sí? Esa zona. Y sobre todo lo que es en el párpado inferior. Bueno, lo que es escote también mejoró en textura, en luminosidad. En ella sí hay que recomendarle eso, que incorpore el escote cuando se coloca los productos. Pero sí se va a notar una gran diferencia después cuando nosotros lo trabajemos en gabinete.